¿Te gusta? Lindo, ¿no? Pues acabas de disfrutar una obra hecha por el mismo Hitler. Este caso es perfecto para introducirnos a lo siguiente. ¿Es posible separar a una obra de su autor? Resulta muy interesante y controversial cuando hablamos, por ejemplo, de autores que han hecho o están acusados de cosas malas, como puede ser el caso de Michael Jackson. Pero también este tema estará presente en lo que se conoce como interpretación jurídica. ¿Se puede separar una norma de su autor? ¿Una ley de su autor? ¿Qué tanto significado le da un autor a su obra? ¿Es la intención del autor lo que predomina? Hay escuelas que toman cartas en el asunto, escuelas de interpretación. Algunas consideran la voluntad del legislador histórico y otras no. Ahora, para profundizar más en el tema, leamos la siguiente historia. Now I will tell you a story. A story about a kind man who would visit 5 orphans and bring them toys and gladness. The man lived alone, and lived in fear that someone might break into the house of one of the 5 children, so he adopted all 5, and brought them together in one place, in his own home. He promised them to never leave them, and they promised to always come home, and never stay out too late. He left one day to buy food, his heart being filled with gladness, but returned to find that the burglar had chosen his home, and killed all 5 of the children. The man could only afford one coffin, so he stitched the 5 bodies together to make one, and buried the child. That night, there was a knock at the door. La historia toma cierto sentido si consideramos la intención con la que fue escrita. Hacer guiño a hechos acontecidos en el juego, donde almas de niños son fundidas en robots, se unen para crear un solo monstruo. Por lo que no sería raro pensar que en el cuento, quien golpea la puerta es en efecto un monstruo. Sin embargo, si distanciamos la historia del autor y del contexto en el que está, se podría llegar a distintas conclusiones igualmente válidas, como por ejemplo que quien esté detrás de la puerta fuera un ladrón, un detective o incluso un policía. Un ejemplo de escuelas que consideran la voluntad del legislador histórico, la escuela de la exegesis, que si bien considera que predominan primero las palabras, de manera auxiliar, considera que la voluntad del legislador histórico es necesaria para entender la ley. Otra puede ser la escuela de la libre investigación científica, que considera que interpretar consiste en buscar el propósito del legislador. Escuelas que no considerarían esto, por ejemplo, la escuela de la voluntad objetiva de la ley. Sus fundamentos señalan que la voluntad del legislador histórico será primordial para entender el sentido de la ley. Entonces, si hacemos una forzada analogía, podríamos llegar a concluir que, en efecto, quien está detrás de la puerta es un monstruo, ya que, como dijimos antes, ellos atienden al tener literal. Sin embargo, lo complementan con la voluntad del legislador histórico, que en este caso podría ser la voluntad de Scott Cawthon al escribir el cuento. Más segura de esto estaría la escuela de la libre investigación científica, ya que, si forzamos nuevamente la analogía, esta escuela podría llegar a la conclusión de que también hay un monstruo detrás de la puerta, debido a que sus principios se basan en buscar el propósito del legislador, en este caso, buscar el propósito del autor. Y finalmente, la escuela de la voluntad objetiva de la ley podría determinar que no necesariamente se tratará de un monstruo, ya que el cuento de por sí nos permite un sinfín de finales totalmente válidos. ¿Es el significado correcto de este cuento el pensar que era un monstruo debido a que esa fue la intención del autor? ¿O por el contrario, es un cuento libre a la interpretación? Pero esta libertad no es infinita, debido a que está sujeta a las palabras del texto. También está sujeta a lo literal, por lo que tendríamos ningún motivo para pensar que, por ejemplo, detrás de la puerta hay un hada, un dragón o Felipito. Entonces, ¿de qué es posible separar una obra de su autor? Sí, efectivamente es posible. Aunque la realidad del país se tiende a tomar la literalidad de las palabras y de forma auxiliar la intención del autor. Y eso, espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.